Y bueno, pues continuamos con esta serie de entrevistas con más allá de ser maestros, son unos verdaderos guerreros docentes. Así es como Épica 100.100 puede definir en 360 grados los trabajos inspirados en una pandemia que aún vivimos con otras características, pero que marcaron el inicio de una nueva era para los docentes en México. Y tengo el gusto de enlazarme aquí en Guadalajara con el maestro José Israel Rangel Hernández. Nació un 5 de julio de 1990. Él tiene una formación académica en la Secundaria Técnica 140 en la José Guadalupe Covarrubias Ponce y terminó en la Universidad Metropolitana de Occidente como licenciado en Pedagogía en el transcurso del 2016 al 2020. El maestro que también nos acompaña el día de hoy tiene una experiencia laboral importante, incluso ha participado en este concurso narrativo de Épica convocado por Editorial Unizan. Vamos, el currículum es extenso, pero al final del día estoy junto a un guerrero docente. Maestro, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, estamos encantados de haber participado aquí en su concurso y aquí estamos, seguimos. Guadalajara, la segunda ciudad más importante del país, Guadalajara, que como lo redacta el propio texto, se levantó justamente con una noticia. Se suspenden las clases presenciales y se va a migrar a un tema digital. Muchas preguntas, entre otras cosas, la primera que se vino para hacer inspiración y que comenzó, por cierto, muy temprano. Sí, claro, son muchas preguntas que todavía algunas no están ni siquiera con la respuesta, ¿verdad? Y pues para todos los compañeros docentes ha sido muy difícil tratar de llevar esta pandemia de mano de la educación, pues, ya que nuestro contexto no lo permite. Guadalajara tiene muchos matices en los que la mayoría de esos son grises y tratamos como docentes desde que empezamos, pues, de dar mejor lo de nosotros y pues también de los alumnos y de sus padres que también entran como tercer enfoque. Guadalajara puede ser una ciudad que tenga todos los servicios, comenzando precisamente por el internet, pero hubo problemas al principio para ponerse de acuerdo, para aprender con los que ya sabían mucho sobre estas tecnologías. ¿Cómo fue los primeros días de clase fuera del aula? Fueron un poco complicados. ¿Por qué? Porque nuestro contexto, como lo dije hace un momento, ha sido y es pues un poco, pues sí, de la palabra, un poco empobrecido por diversos factores económicos. Entre maestros nos hemos estado apoyando desde el principio, ya que pues maestras que tienen un poco de edad, pues a edad más avanzada, se les ha complicado el manejo de estas herramientas y pues el hecho es que hemos estado aprendiendo al paso. Así es como hemos estado evolucionando en este sistema, pues que es en línea, donde pues cada docente pone lo mejor de él, pues, y tratando de encontrar la respuesta mediante estas herramientas tecnológicas. Fue difícil. Ahora ya hemos tratado de salir a flote. Y los padres también, que ellos son un factor muy importante, porque sin ellos no podríamos seguir, pues, con este objetivo. Maestro José Israel, ¿qué se extraña más de las aulas? Principalmente la interacción. Creo que las tecnologías llevan un gran avance en todas las herramientas que nos aportan, pero como maestro necesitamos esa interacción con el alumno y creo que el alumno también lo ocupa con el maestro. Eso es lógico, el estar hablando con él de frente, el estar viéndolo a los ojos, estar a veces a lo mejor apoyándolo en cuestiones que no son a veces hasta ni educativas. De hecho, pues por eso somos maestros, por eso tenemos cierta pedagogía mayéutica, como decía antes Sócrates, pero yo pienso que eso principalmente, el contacto con el alumno y también con nuestros compañeros, claro. La pandemia nos vino a enseñar muchas cosas, pero
hemos aprendido de las muertes, de los contagios, hemos aprendido de aquello que hace un año se escuchaba como un invento del gobierno o algo que pues había salido de un laboratorio y que jamás nos iba a alcanzar. Espero y que hayamos aprendido, nos conviene a todos, debemos de cambiar esta mentalidad de que el gobierno de alguna forma u otra siempre trata de detenernos como sociedad. Puede que a lo mejor sea algo cierto, eso jamás lo sabremos, pero creo que esto nos debe dejar mucho que aprender porque muchas personas cercanas a nosotros han fallecido y esto no es un juego, ni es del gobierno, ni es de algún otro poder más arriba que nosotros. Simplemente estamos viendo las estadísticas que se reportan día con día, vecinos que unos días los saludábamos y al siguiente simplemente ya no estaban. Creo que esto nos debe hacer conciencia y saber que en realidad está pasando y que ojalá esto, lo peor, ya haya quedado en el pasado. Voy a permitirme leer este texto. Los 100 días de pandemia. Suena la alarma. Son las 6 de la mañana. La televisión vista por mi padre se escucha desde la sala. Él, como siempre, atento, con los ojos entrefijos y de vez en cuando un bostezo. Nuevamente las mismas noticias de día con día. Asesinan a 2 hombres en la colonia vecina. El tráfico es un caos. El calentamiento global, la caída del peso ante el dólar y el presidente haciendo mención de que, en nuestro país, el panorama es positivo y se encuentra en pleno desarrollo. Pero, desde hace algunos días, un virus es noticia. Y aunque entra en un breve espacio internacional de países extremistas en guerra constante y la pobreza que día a día mata a miles de personas en el mundo, en Asia, muchas personas se encuentran enfermas con un tipo de gripe. Nada grave. Aerosol rosa, pancartas exigiendo justicia, cantos que llevan el dolor de jóvenes y no tan jóvenes. Maestras, abogadas, amas de casa. Paliacates morados cubriendo medio rostro, trapando expresiones de enojo, rabia y tristeza. Las mujeres marchan, se manifiestan. El sexo débil se proclama ante una ciudad bella como lo es Guadalajara, nuestra perla tapatía. Testigo del pueblo que reclama a sus gobernantes, pero hoy, las calles son de las mujeres, y aunque en la televisión la noticia de un virus que amenaza al mundo entero podría ser el titular, este día es de ellas. 8 de marzo del 2020. Hoy pareciera que los monumentos de los hombres ilustres estaban más que nunca inmóviles, pero la ola de sentimientos de las víctimas del feminicidio hace que se enchine su dura y oxidada piel. Me tocó trabajar. Hay mucho que hacer en el colegio. Aunque no hayan asistido los alumnos, las redes sociales son más monótonas que de costumbre, pues en el nombre de COVID aparece línea tras línea. Se ve escribir por las principales cadenas de noticias la palabra pandemia. Mi padre en casa me ve llegar y su cara refleja cierta ansiedad, siempre que me quiere decir algo emocionante o incluso raro para él. ¿Has visto lo que está pasando?, me pregunta sentado en su sillón, apuntando hacia la televisión. Al parecer es un nuevo virus, dicen los científicos. Creo que es puro cuento. Puede ser, respondí. Es necesaria la suspensión de clases. Necesitamos prevenir cualquier tipo de riesgo. Italia, España y muchos otros países de Europa están siendo contagiados. La capacidad de los hospitales está a tope. Mexicanos no pueden regresar de Europa. La comida está servida. Es algo nunca antes visto. Dios proteja a esas personas. Necesitamos del apoyo de todos. Esto podría ser una catástrofe mundial similar a la ocasionada en la Segunda Guerra Mundial. ¿Me pasas el agua, por favor? Rusia cerró sus fronteras, al igual que todo Medio Oriente y gran parte de Europa. Los principales síntomas son dificultad para respirar, fiebre y tos seca. Las clases se suspenderán en todo Jalisco. Es cuestión de una semana o 15 días a lo mucho y se normalizará todo. La gente tiene prohibido estrictamente salir de su hogar. Compras de pánico en Estados Unidos y México. ¿Para qué comprarán tanto rollo? ¿Será necesario implementar clases en línea? Eso no funcionará. El uso de cubrebocas será necesario de ahora en adelante. El camión subió a 10 pesos, ¿verdad? Enfermeras son atacadas en vía pública. Yo no creo en eso, el gobierno está tramando algo. La tasa de desempleo aumenta y se espera que gran cantidad de personas pierdan su sustento. ¿Crees que esto pueda durar mucho tiempo, pa?
Ma, quiero más, por favor. Espero que no. Maestros, por órdenes de la Supervisión y de la Secretaría de Educación. El ciclo se finalizará en línea. Días antes ya se había mencionado, pero hubieran visto la cara de las demás maestras. La de primer año, apretando una pluma azul con ambas manos y preguntando: ¿pero cómo es eso, directora? La verdad, yo tampoco tenía una idea clara de cómo sería, y a decir verdad, nadie la tenía. Yo nunca he dado clases en línea, decía la maestra de segundo con un cierto tono de vergüenza en su voz y como buscando algo en el suelo con su mirada. No creo que sea tan difícil, dijo la maestra de tercero. Solo es cuestión de conectarnos o grabar nuestras sesiones y se las mandaremos a los padres para que ellos las puedan realizar junto con los niños. La verdad es que la simpleza de la idea de la maestra nos daba ánimo a todos. Ánimo que nos hacía falta, dado que ya nos habíamos hecho a la idea de que no nos podrían pagar el sueldo completo. Un silencio guardó las voces de cada maestro en un espacio de 3x3, el cual era la entrada de los niños a las instalaciones del colegio. De regreso a casa: maestro, es imposible que los alumnos se conecten. Para empezar, muy pocos tienen una computadora. Maestra, cuidado con el tope. Otra cosa, profesor, ¿cree usted que nos van a pagar? Los padres más que nada ocupan que los niños estén en el colegio, si no, ¿cómo es que van a trabajar? A ver, dígame. Maestra, yo aquí me bajo. Esto no va a funcionar, profesor. Maestra, con cuidado. Nunca me ha gustado decir no puedo o no se puede en cuestiones educativas, pero la verdad era que nos encontrábamos metidos en un gran problema y no quería aceptar las ideas de la maestra que manejaba a toda velocidad, como si yendo más rápido los problemas con los que nos íbamos a enfrentar no nos pudieran alcanzar. Era momento de cambiar. Después de tantos años, la educación tenía que cambiar. No había otra forma. O avanzábamos o fracasábamos. Recién estaba terminando la licenciatura en Pedagogía con mi tesis titulada El aprendizaje dialógico, por medio de la narrativa del cuento. Había problemas más grandes en estos momentos que titularme, pero ¿por qué en este momento pensaba? Las noticias no podían ir de mal en peor. Los contagios aumentaban con miles de personas fallecidas en Europa y en América. Recién íbamos comenzando. Hace muchos años que no veía preocupado a mi padre, tratando de encontrar una lógica de lo que estaba sucediendo. ¿Te acuerdas de la vecina de enfrente? Sí. ¿Qué pasa con ella? Pues nada, se va a encerrar en su casa hasta que todo esto termine, dice, por si se lo preguntan. Padres de familia, dada la contingencia por la que venimos pasando estos días, las clases seguirán su proceso en línea. Para esto, he construido una página de internet en la cual podrán encontrar las clases diarias, así como también los trabajos que serán dejados para las tareas. Esta página también cuenta con un chat en el cual podré resolver sus dudas. Estoy a sus órdenes para cualquier cuestión que se les presente. Muchas gracias. Maestro, la verdad es muy difícil para nosotros ya que no tenemos computadora. Profesor, ¿no habrá otra forma que no sea digital? Maestro, la verdad no cuento con demasiado tiempo. A mi esposo lo acaban de correr de su trabajo y tengo que buscar uno para ayudar en el gasto de la casa. A ver si entiendo, maestro. ¿Quiere que nosotros les expliquemos a los niños en vez de usted? O sea, ¿de qué sirve entonces que pague? Maestro, le pido un poco de paciencia. Mi esposo y yo estamos pasando por una situación difícil. Al parecer nos divorciaremos. Por favor, espero y me dé la oportunidad de acomodar mis ideas para entender esta situación. Profesor, soy la maestra de primero. ¿Cómo le fue con los papás? 8 de agosto del 2020. La Universidad de Oxford se encuentra en la tercera fase de la vacuna contra el COVID-19. Tendremos la vacuna a finales de diciembre y estará lista para su producción en masa. Las clases están planificadas para su regreso en el próximo ciclo, lógicamente en línea. Han sido meses difíciles y se nota en la cara de mis compañeros maestros y de la gente en general. Sin embargo, hemos encontrado una ventana en la cual docentes han querido y participado por un cambio que desde hace años hacía falta. Y no les mentiré, ha sido bastante difícil para los docentes mayores, pero creo que la pandemia nos ha unido y hemos trabajado y reorganizado nuestro plan de trabajo y nuestra pedagogía. Pienso que esto terminará pronto, por lo menos eso me quiero imaginar. Y también creo que será una buena oportunidad para observarnos como humanos y ver hacia dónde vamos como sociedad. Creo en la educación, en los maestros, en sus instituciones, aunque parezca difícil.
Cada mañana veo a mi padre sentado en el sillón de la sala, atento, observando la televisión con los ojos entreabiertos y de vez en cuando bostezando. Y sé que su generación pasó por cosas también un tanto o cuanto difíciles. Hoy nos toca a nosotros, a los maestros, el futuro de las nuevas generaciones. Profesor, soy la maestra de primero. ¿Ya mero regresamos? Bueno, después de esto había mucho que hacer. De regresar a casa, planificar las clases, modificarlas o adaptarlas. Y por supuesto esperar en el día a día que los alumnos comenzaran a hablar el mismo idioma, la misma plataforma. ¿Cuánto tiempo se tardó el maestro para tratar de generar esta comunicación que se daba con los alumnos de un pizarrón, pero ahora de manera virtual? ¿Fue difícil esta adaptación en el tiempo? Sí, claro, aún lo es. Aún lo es porque, como le digo, entra el factor familiar de los padres, que son los que apoyan, más que nunca, pues. Pero ahora tienen que dedicar un tiempo de su día a estar con el niño, a ayudarle a lo mejor a manejar la computadora, porque hay algunos que todavía batallan un poco, pero creo que vamos avanzando. De principio sí fue muy difícil, porque padres dijeron, la verdad, yo no puedo, ni modo, o sea, fue así. Y creo que ahora los padres se están adaptando y los alumnos también, de alguna u otra forma. Pero como dije al principio, esto solamente es algo que va a conformar la educación, no es completamente el objetivo de siempre seguir así, porque no creo que sea pues muy viable que el alumno siempre esté en línea. Debe haber ese contacto. Hay que decirlo y hay que ser muy puntual. Comienza a haber una nueva normalidad en las escuelas. Este binomio en donde las clases virtuales y las presenciales se conjugan. Es una buena idea, es un factor para que ambos, tanto los que están en casa como los que estarán en la escuela, puedan aprender igual. Bueno, aquí entran factores diversos, que primeramente es la salud. Si en realidad tenemos todas las reglas para que el alumno pueda asistir presencialmente sin que perjudique a alguno de sus padres o familiares más cercanos, pues contagiándose del virus, adelante, se ocupa. Puede ser. Yo lo creo porque por este momento no es factible. Siento que deberemos de seguir solamente en clases en línea hasta que la mayoría de personas, por lo menos maestros y tercera edad y a lo mejor padres de familia, están vacunados. No creo que tengamos todavía pues las reglas necesarias para implementar clases presenciales. Sabemos que la vida de los maestros es complicada porque ahora los mentores tienen que estar en contacto con sus alumnos a través del WhatsApp, revisar tareas en línea y una serie de cuestiones que pues tangibles no se han dado por más de un año. Y aquí los maestros tuvieron que reorganizar su día porque 24 horas, y lo he dicho, 24 horas pareciera que no alcanzan para que un docente ahora en línea evalúe exactamente como tiene que ser a un alumno. No alcanzan. Lógico, es mucho tiempo el que siempre nos ha estado ocupando desde que empezó la pandemia. Más que nada ahorita en esta temporada de evaluaciones, que le sumamos más todavía a nuestro tiempo, y de alguna forma u otra nos hemos acomodado, así como los padres se han acomodado, ya sea en el turno matutino o un turno en la noche. Hemos podido estar en contacto con los niños, con los padres, y además pues también tener tiempo para nosotros. No es saludable para ninguno de los dos, maestro y niño, estar todo el día en la computadora, así como también el maestro estar todo el día calificando y planeando, que es la base principal. Pero aún así son humanos, comen, duermen, buscan de alguna manera
satisfacer cuestiones personales, ¿hay tiempo para ello o también se modificó? Porque esta también es la vida del maestro y esta es la vida que gracias a la pandemia podemos compartir. Sí, se modificó todo lo que fueron los tiempos. En lo particular, yo siempre tomo los tiempos de la mañana hasta las 2 de la tarde, tomo un descanso, me pongo a planear nuevamente, resuelvo dudas y hasta ahí. Es hasta donde podemos ahorita avanzar. Lo intentamos de principio de otra forma, no funcionó, pero creo que es así como hemos estado avanzando, intercalando actividades, nuevas formas de trabajo. Si no funcionó con los padres o con los niños, volvemos a reformular el sistema de trabajo y así es como hemos estado avanzando. ¿Cambiará algo después de la pandemia la educación en México? Nos hace falta. La educación ha estado estancada desde hace mucho tiempo. Sí ha habido sus pequeños cambios, pero el proceso ha sido cortado, como todos sabemos, cada sexenio. Ya entran unos factores políticos ahí que pues también nos convergen a todos como maestros y sociedad, pero esperemos que haya un cambio, es necesario. Ahora, en tiempos de pandemia, un maestro vale lo que cuesta, es decir, en el texto leíamos una preocupación, y ahora que pase esto, ¿nos irán a pagar? ¿Cómo nos irán a pagar? Los colegios estarán cerrados, las escuelas, etcétera, pero hay un factor importante. Los maestros por vocación también tienen sus gastos. Después de esta pandemia tendría que revisarse, ¿por qué no?, el valor de cada maestro en lo económico. Es una pregunta difícil porque pues ahí entran también otro tipo de factores, ¿verdad? Y aquí pues no solamente los colegios o personas maestros como yo han tenido esa dificultad económica. Aquí creo que siempre se le debe de dar un valor al maestro y creo que en algunas ocasiones no se le ha dado por ciertas razones. En el valor económico estoy hablando. Ojalá y sí se le dé por apoyo pues, por parte del gobierno, porque son muchas familias de las que depende pues lo que son este trabajo en los colegios particulares. Trabajo yo por las tardes en primaria de gobierno, pero aún así mis compañeros pues también se ven algo afectados pues del lado económico. Esperemos y que sí haya un cambio. Lo cierto también, maestro, y hay que decirlo, es que sí la pandemia ayudó a reconocer más aún la figura del maestro. Sí, claro, sí. Principalmente por el lado de los padres también, veían también que el gran trabajo que se hacía día con día, pues para tratar de que el niño no solamente aprenda, sino también que se sienta en una zona en la que él esté a gusto. Y eso es lo que también ha sido un obstáculo algo difícil, porque pues en la casa no es lo mismo, pero los padres principalmente se han dado cuenta de esto, del trabajo que se hace y el valor que tiene el maestro. ¿Qué es lo que más considera un maestro de esta pandemia? ¿El haber migrado al tema digital o al haber también aprendido de los alumnos? Porque en el texto que leíamos había una parte fundamental, la preocupación de que muchos niños, muchos estudiantes, pues no tenían una laptop, no tenían un celular, o quién sabe, y la generación del internet en casa pudiera darle pues el ancho suficiente para poderse conectar cuando tenía hermanos o hermanas cursando también en la misma casa diferentes años escolares. Es que como maestros siempre debemos de tener la preocupación por nuestros alumnos. Eso es una ley que debe estar en cada docente. Y esto no podemos, desgraciadamente, nosotros solucionar, porque como le dije hace un momento, el factor económico en las familias está afectando demasiado, porque un padre no va a gastar 5,000, 6,000 pesos en una computadora para que su hijo tenga clases. Va a sonar duro, pero es preferible mejor dejarlo sin clases a dejarlo sin comer, pagar la renta, pagar el agua, etc. José,
¿Cómo te inspiraste para llegar hasta esto y por qué decidiste participar en este concurso? Bueno, desde que empezó la pandemia, bueno, un poco antes también en mi época de la universidad, siempre me ha gustado escribir. No soy escritor, pues así como se dice, profesional, pero creo que fue el momento de ver, plasmé en mi escrito, de que vean los maestros, o quise que ese fuera el objetivo, que en realidad no eran los únicos que estaban sintiendo lo que yo sentía, que en realidad también nosotros, los más jóvenes, por así decirlo, a comparación de maestros mayores, también teníamos esa confusión en el de que no sabíamos qué iba a pasar, qué íbamos a hacer, cómo íbamos a responder a todo esto que se nos venía. Y bueno, pues traté de hacer algo y ahí está. ¿Hubo alguna pérdida cercana? Sí, desgraciadamente sí. Mi abuela también falleció y pues fue duro, pero como dicen, perdimos, pero el punto es que debemos de aprender. Perdimos mucho y no solamente yo, también gente cercana a mí, pues vecinos, amigos perdieron un familiar querido y es difícil porque aún así uno tiene que seguir haciendo su trabajo lo mejor que pueda. Como dije en mi escrito, nos toca ahora a nosotros aprender y hacer que las nuevas generaciones también nos vean como un ejemplo. Para terminar esta entrevista, el texto comienza con 100 días de pandemia, que fue prácticamente el origen de 100.100. Han pasado más de 365 días. ¿Se ha modificado este texto en el sentimiento? ¿Cambia algo en la historia de aquello que comenzó justamente a las 6 de la mañana cuando se sintonizaba un noticiero en televisión? Sí, claro, ha cambiado mucho. Para empezar, las formas de ver las cosas. Yo hace poco estuve leyéndolo, corrigiendo algunas cosas que no me gustaban, pero me di cuenta que en realidad la respuesta de los maestros que en ese tiempo plasmé en esas pequeñas líneas, comparado con las ideas de la hora, los maestros han cambiado. Ven esto como una nueva oportunidad de sobresalir y tienen otra perspectiva más positiva que la de en esos tiempos. Que hubiera querido yo cambiar el texto, pero creo que no dejaría de plasmar lo que yo quise. Quiero agradecer de verdad a José Israel Rangel Hernández, maestro originario de aquí de Guadalajara, que nos haya acompañado en esta entrevista de 100.100. Y como él, muchos maestros y muchos de los que nos están viendo seguramente tienen algo que decirle a los demás, pero sobre todo plasmarlo en un libro, hacer que sea editorial Unisan, que te acompaña y te inspira cada momento, para que, como él, podamos ver por generación tras generación, en la parte digital y en la parte impresa, un legado para poder entender, para poder explicar lo que vivimos los primeros 100 días de una pandemia que continúa, que llegó para quedarse, sí, pero que también transforma esta experiencia en aprendizaje. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Y felicidades. Gracias. Soy Ramiro Escoto, le espero en el próximo 100.100.